Un cordial saludo para todos. Bienvenidos a la semana 14 de nuestro programa de investigación de operaciones, en la cual ya hoy estamos pasando a una nueva temática. Venimos de todo el tema de programación lineal, en la cual optamos por conocer metodologías que nos permitan proyectar la fabricación y producción de elementos, de productos que nos hagan obtener una utilidad o una ganancia de manera en la que la podamos maximizar. Bien, a partir de hoy arrancamos entonces con el tema de teoría de juegos, que es una parte fundamental, es como el siguiente paso que se da en la investigación de operaciones, y tiene una diferencia fundamental con las temáticas anteriores. En la temática de la programación lineal, yo buscaba hacer una maximización de mi empresa con respecto a los clientes y tratar de venderles mis productos a la manera en que a mí me convenga, ¿verdad? Una forma completamente unilateral. En esta parte, la teoría de juegos va a incluir la posibilidad de que podamos tener en cuenta la otra parte de la mesa, podamos tener en cuenta a nuestro cliente o a los otros eh, intervinientes en un proceso comercial o de toma de decisiones. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de entender hoy. Esta es una parte muy teórica, muy de contexto del tema de la teoría de juegos. La teoría de juegos tiene toda una parte numérica y matemática. Para ello les voy a poner un par de links aparte de esta clase, ilustrativos, en los cuales ustedes podrían tener mejor conocimiento del tema. Yo hoy aquí en esta presentación específica hago contextualización de la temática, les explico cuál es el objetivo de la teoría de juegos y cómo entonces se resuelve, se enmarca en uno de los ejemplos más significativos de la asignatura o de la temática, este proceso, para que ustedes entonces puedan comprender cómo la toma de decisiones es fundamental, pero ahora, a partir de este momento, teniendo en cuenta a la parte oponente o al socio o al cliente o al estratégico que esté del otro lado de la negociación. Empezamos esta presentación hablando de John Nash, un matemático que a finales del siglo pasado eh, se volvió famoso porque logró con gran destreza poner de manifiesto una teoría que se llamó posteriormente la teoría de juegos, que también se le llamó el equilibrio de Nash por ser su creador, o el equilibrio medio. Eh, si lo pudiéramos definir de alguna manera, podríamos definir que se trata de un concepto de solución en el que todos los jugadores ejecutaron, sabiéndolo, la estrategia de maximizar. Y es como si hubiéramos visto programación lineal, maximizando, ¿verdad? Maximizando sus ganancias dadas las estrategias de los... Pero ahora aquí entonces, teniendo en cuenta, y dice, dadas las estrategias de los otros actores de forma que carecen de incentivos para hacer un cambio individual de estrategia. Y esto aquí se vuelve más complejo, un poco más difícil de entender, pero básicamente se refiere a que esta vez la teoría de juegos entonces incluye la forma en que yo tomo decisión, pero teniendo en cuenta cuál sería la toma de decisión del otro oponente o de la parte contraria del negocio o de la parte contraria del trato que se está haciendo, de manera que ya no solamente gane yo, sino que haya un ganar, que haya una ventaja para ambos. Eh, Se dice entonces pues que Nash efectivamente con esta teoría revolucionó las decisiones en economía. La economía venía de basarse en modelos, muchos modelos preestablecidos, y que de hecho no tenía mucho en cuenta a las otras partes, y que obviamente también la matemática pues tuvo una nueva teoría sobre la cual apoyar la toma de decisiones, y esto es fundamental para el tema estratégico y empresarial.
Entonces, podríamos encontrar, si quisiéramos, una película. Esa película se llama Una mente brillante, A Brilliant Mind, que narra, obviamente, de manera cinematográfica, con muchos elementos fantasiosos, la vida de este matemático y la forma en que eso lo llevó a tener toda una aventura de vida, o aventura entre comillas, porque fue un tema siempre que tuvo, que puso en riesgo su vida y que al final lo llevó a hacerse famoso, a hacerse famoso como matemático con este proceso de toma de decisiones. Y bueno, no les cuento la película, pero con otras, con otras cositas. Cuando, cuando hablamos de teoría de juegos, hablamos de un modelo matemático. Y ese modelo de matemático que busca dar soluciones, que busca apoyar la toma de decisiones gerenciales, nos lleva a entender un proceso que Nash describió como el dilema del prisionero, un ejercicio ejemplo rey en esta materia en la cual Nash nos hace entender la importancia de la toma de decisiones en conjunto o de la toma de decisiones pensando en el otro. Vamos a describir brevemente cómo sería este juego y aquí entenderán por qué se llama un juego, que en realidad no es que nadie esté jugando, sino que eh, eh, es un ir y venir de decisiones y de soluciones posibles, en las cuales hay tantas que usted puede y debe escoger la que le parezca conveniente, pero para ambos lados. Dice así, dos personas son arrestadas. Recuerden que es el dilema del prisionero. Entonces, dos personas son arrestadas, encarceladas y se les fija la fecha de juicio. Hay dos presos, tan cogidos, tan pillados. El fiscal del caso habla con cada prisionero por separado y les presenta una oferta, este típico juego de confiesa y te vamos a dar beneficios. Dice, si confiesas contra tu socio, contra el socio, todos los cargos en su contra serán retirados y la confesión será usada como evidencia para condenar al otro. Esa es una opción. Aparentemente, aparentemente, y en caso de que de verdad sean culpables, es una buena opción, ¿no? Confiesa y te exoneramos. Hasta ahí va bien. Dice, la sentencia que recibiría, la sentencia que recibiría será de 20 años, el otro. Si no confiesa y su socio lo hace, usted será condenado a 20 años y su socio queda libre. O sea, la misma opción que tú tienes la tiene el otro. El cuento es que tú no estás hablando con él y no sabes si él la va a tomar o no. Entonces, la decisión la tienes que tomar tú, pero ¿cómo haces? ¿Cómo sabes? Ahora, otra opción, que ambos confiesen. Entonces ambos serán condenados a 5 años de prisión. Nuevamente está una opción que podría tenerse en cuenta, pero ¿cómo sabes para hacer que el otro sí va a confesar también? La otra opción, si ninguno confiesa, serán condenados a 1 año de prisión. O sea, te quedas callado tú, pero ¿será que el otro es capaz de quedarse callado? Decir no, no y no, no somos culpables, no somos culpables, no somos culpables y nos paramos en esa raya. ¿Cómo hacemos para que los dos se pongan en el mismo orden? Pero de todas maneras esto le significa 1 año de prisión. Recuerden que la primera opción es confiesas y sales libre. La segunda es el otro, si ambos confiesan, tienes 5 años de prisión. La otra es si el otro confiesa y tú no, te vas preso tú 20 años. Y esta es si tú confiesas, si ninguno confiesa, 1 año para cada uno. Dice, en el dilema del prisionero el destino de cada uno depende de las acciones del otro. Y aquí viene el tema empresarial. Yo tomo decisiones pero afecto a los demás y los demás toman decisiones y me afectan a mí. Individualmente, confesar sería la mejor opción, dice el ejercicio. Pero si ambos lo hacen, el castigo es peor que si ambos callan. Entonces,
porque ahí está, si ambos confiesan tienen 5 años, si uno solo confiesa sale libre y el otro queda con 20, y si ninguno confiesa quedas con uno. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? ¿Y cuál se tomaría si yo no sé qué está pensando el otro? Aquí es una forma gráfica de representarlo. En el caso ahí dice, el prisionero uno mantuvo silencio eh, y el prisionero 2 confesó. Entonces, el prisionero 2 sale liberado y el uno sale con 20 años, pero de cárcel. En el caso B, el prisionero uno se mantuvo en silencio y el prisionero 2 se mantuvo en silencio, ambos se quedan con un año de cárcel, y en el caso C ambos confiesan y se van con 5 años. Entonces, ¿cuál escoger? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la peor? ¿Cuál es la indicada si no se sabe qué pensar al otro? Y entonces el equilibrio de Nash nos dice, piensa en el otro. ¿Cómo saldría él mejor librado o cómo saldría él mejor beneficiado de acuerdo a la respuesta que tú escojas? Dice, cuando uno escoge algo, eso tiene un impacto en otras personas. Eh, y entonces, esta teoría de juego se trata o busca tener en cuenta el impacto de mis decisiones en los otros cuando yo las voy a tomar. Es, es como un freno a la locura de tomar decisiones y llevarme a todo el mundo por delante y de pensar en relaciones comerciales de largo plazo, de pensar en socios comerciales, del gana-gana, de ir gana y ganas tú y gano yo, aunque yo hoy no me gane el 100%, pero vamos ganando los dos y eso nos va a llevar a tener unas relaciones más duraderas y de mejor contenido económico de fondo, porque es que si yo voy creando una red comercial con socios, pues voy a ganar mucho más dinero que si lo que hago es irlos tumbando a cada uno, irlos haciendo perder o ganando solamente yo. Yo de pronto hago un negocio y yo me gano la mayor tajada y le queda muy poquito a mi cliente. Quizás la próxima vez mi cliente ya no quiera hacer negocios conmigo, porque ya sabe que conmigo le va a ir mal o le va a ir regular. O de pronto otro se aplica esta teoría de equilibrio y entonces le va bien con otro y ya no quiere estar conmigo. Eh, es como una racionalización del proceso de hacer negocios de una manera eh, más adecuada para las partes. Dice, el juego es la interacción entre dos o más partes y depende de que la gente actúe racionalmente, consciente de los límites del juego y de que las otras partes también conocen las reglas. Cuando aquí todas las veces que usamos juego no es que alguien esté jugando, sino que son los ejemplos del ejercicio de la vida. ¿Tá? El juego del gana-gana, el juego del yo gano y tú pierdes, no es un juego lúdico, es un tema de manejo, de toma de decisiones. Dice también que estas interacciones estratégicas forman el punto crucial de la teoría de los juegos. A veces la usamos conscientemente y otras intuitivamente. No está la persona pensando ay, voy a aplicar la teoría de juegos para que me vaya bien. No, la gente hace todo un juego mental de posibles escenarios, de las posibles jugadas. Si hago esto, ¿qué pasa? 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 Y entonces empiezo a ver cuáles son las opciones que mejor me convienen a mí. Pero ahora Nash te dice, hey, pero también ten en cuenta las opciones que le convienen al otro. Bien, dice también que hoy en día pues esta teoría de juegos es utilizada por muchas personas distintas en un amplio espectro de intereses, porque el tema de la ética en los negocios es fundamental, es muy importante. Dice que la principal razón de su éxito fue la variedad de escenarios en los que la gente empezó a darse cuenta que tenían
para pensar formal y sistemáticamente sobre las interacciones estratégicas. Y a esto vamos, ¿no? A que estas estrategias nos lleven a unos éxitos. En el 2001 la teoría entró en la cultura popular gracias a la película Beautiful Mind, eh, con Russell Crowe, que interpretaba a John Nash. Y por último, Nash fue ampliamente considerado como uno de los expertos en la teoría de los juegos y uno de los grandes matemáticos del siglo XX. ¿Qué aplicaciones podemos tener para esta teoría? Eh, Básicamente todas las que parten del tema de la economía, porque al fin y al cabo la economía, si la describimos como la administración de los recursos escasos, entre otras muchas definiciones que puede tener la economía, pues sabremos que cada vez que estemos administrando estaremos buscando ejercer la economía, y cada vez que logremos tomar decisiones de manera adecuada estaremos aplicando o buscando aplicar cada una de las posibles herramientas, elementos o estrategias que nos brinda la economía, la administración, las finanzas y la matemática propiamente dicha, para poder tomar mejores decisiones en las empresas. Decisiones para proyectos, para infraestructuras, para cualquier tipo de negocio prácticamente es necesario tomar estas consideraciones. Como siempre, eh, no todo lo bueno viene de buena parte. La teoría de juegos proviene de el uso codificado y casi que hablando ya de espionaje, de esta teoría en la guerra, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra, en la cual los ejércitos estadounidenses y británicos utilizaron las primeras computadoras para probar modelos que utilizaban teorías de los juegos para apoyar a los comandantes a decidir si debían atacar al enemigo, dónde y cuándo. Bueno, hemos visto que nuestra administración de operaciones, que nuestra investigación de operaciones, que eh, se formaron y se crearon a partir de la inminente necesidad de tener una ventaja competitiva en estos temas de guerras y de conflictos armados, que obligó a que el ser humano mejorara toda la técnica de análisis de datos y pudiera llevar a una toma de decisiones, pero de una manera súper acelerada, de una manera muy urgente y muy rápida, hablando de que estaba en juego la vida de las personas. Y aquí nuevamente, pues no es la diferencia. Este tema de teoría de juegos arranca a partir de esta necesidad bélica, pero posteriormente, apenas acaba la guerra, como todos los demás conocimientos que se adquieren en el tema del estudio de la logística y de la operatividad de los procesos, pues se aplica ya a la industrialización, a los negocios, a los mercados. Este concepto entonces ha evolucionado. El autor Bora dice que cuando la teoría de los juegos nació, había un grupo de personas que pensaban que si hacíamos un modelo lo suficientemente grande y complejo y apretábamos un botón, sabríamos qué hacer. Y esto de pronto era como un deseo infantil de que las cosas se solucionaran todas con un botón, pero ya hoy en el 2020 sabemos que de todas maneras, a pesar del avance tecnológico, a pesar de la inteligencia artificial o de cualquier herramienta o mecanismo que el ser humano esté desarrollando, sigue siendo necesario la interacción del hombre. Gracias a Dios. Sigue siendo necesaria que el hombre tome una decisión al respecto. Entonces estos modelos nos sirven como elementos o herramientas, pero de todas maneras la toma de decisión sigue estando en cabeza de la persona. Dice, lo que tratamos de hacer es informar. No podemos decirte qué hacer, excepto en unas circunstancias limitadas, así como vimos tantas restricciones de programación lineal, y, pero sí podemos decirte cuáles son las cosas importantes sobre las que debes decidir. Y bueno, esto entonces lo convierte en una herramienta o en un elemento para ayudar en la toma. En un mundo complejo en el que hay muchas cosas a las cuales prestar la atención, es enormemente útil enfocar la atención. Entonces, bueno, después de basar esto en el conflicto y en lo bélico,
se pasó a la industria y a la empresa. Hay otro autor, es Thomas Schelling, es uno de los que, aparte de la teoría, empieza a aplicar esta, esta teoría, pero ya en la propia aplicación, temas económicos y escribe un libro que se llama La estrategia de conflicto. Eh, Cuando luego de que se acaban la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los países de la, permítame un momentico. En esta aplicación, Thomas Schelling nos dice que, o argumenta en su obra, que es que la capacidad de tomar represalias era más útil que la habilidad de resistir un ataque. Estamos hablando de guerra, ¿no? De posguerra, en la que países como Estados Unidos, Rusia, Alemania, Japón, la misma Corea del Norte, entre otros, estaban, Irán, Irak, muchos países estaban en una carrera armamentística. Esta carrera armamentística consistía en llenarse de misiles, de bombas, de bombas nucleares, de armas de destrucción masiva que pudieran llegar en el planeta a gran distancia y dañar objetivos militares de otros países, incluso ciudades enteras, como lo hizo Estados Unidos con las dos bombas nucleares de Hiroshima y de Nagasaki. Eh, entonces, en medio de esta carrera armamentística, decía Schelling que eh, la capacidad de tomar represalias era más útil que la habilidad de resistir un ataque. Está teniendo dos factores. ¿Qué es más importante? ¿Que yo resista un ataque? Pues uno dirá, pues obvio que sí es importante que yo resista un ataque. Pero entonces dice, no, la capacidad de tomar represalias es más útil. La capacidad de tomar represalias. O sea, como me hagas algo, ¿qué te va a pasar? ¿Sí me entiendes? Y aquí viene la teoría de juegos. Si tú me haces algo, ¿qué te va a pasar? Y entonces ahí tú lo piensas dos veces si te vas a meter conmigo. Entonces, esta carrera armamentística decía, bueno, tengo un montón de misiles, ¿te vas a meter conmigo? Tengo un montón de bombas nucleares, ¿te vas a meter conmigo? Esa era la capacidad de tomar represalias y que era más importante incluso entonces que la capacidad de repeler un ataque. Ok, sí, ya, yo tengo cómo defenderme, pero ¿cuántos ataques voy a poder defenderme? O con cuántos ataques mi infraestructura va a seguir en pie? Vale más tener la capacidad de agredirte en caso de que te metas conmigo. Estamos hablando en temas bélicos, ¿no? Obviamente en temas industriales o empresariales la cosa cambia. Pero esto era lo que proponía Schelling y también decía que la amenaza de una represalia incierta era más eficaz que una amenaza precisa. O sea, no te voy a decir qué te va a pasar, pero como me hagas algo ya tú verás. Y entonces los países quedan, bueno, ¿será que nos metemos o será que no nos metemos? ¿Será que sí o será que no? ¿Será que hay una represalia fuerte o será que no? Todos estos países a través de los años, algunos han dicho qué poder armamentístico tiene y otros no. Y los que no lo han dicho o los han invadido definitivamente para desmantelárselo o los han dejado quietos. Los han dejado quietos porque puede ser muy peligroso ir a meterse con estos países, algunos países sobre todo del Medio Oriente y de Asia, eh, como por ejemplo la propia Corea del Norte. Entonces, miércoles sí, hay una persona que no nos agrada, pero mejor no nos metemos con él porque la capacidad de respuesta que podría tener es incierta y lo que nos podría hacer daño también lo es. O hay en riesgo muchas vidas o muchas personas. Dice que tanto Estados Unidos como la antigua Unión Soviética adoptaron esta estrategia conocida como destrucción mutua asegurada durante la Guerra Fría. La Guerra Fría era esa época en la cual ya se había acabado la propia guerra como tal, pero había espionaje, había muchos secretos, había la carrera armamentística,
estaban como siempre como un par de perros bravos mostrándose los dientes, pero en realidad nunca se atacaban, entonces, o por lo menos no lo hacían de frente. Y así hasta nuestros días ha sido porque Rusia y Estados Unidos pues realmente no han tenido en nuestro tiempo una guerra directa. Algunos ayudan y apoyan a unos países y el otro ayuda y apoya a otros países, pero no tienen confrontaciones directas. Así que este mostrarse los dientes, aplicándolo desde la teoría de juegos como el gana-gana, o sea, si tú no me haces nada, yo tampoco te hago, o si tú me cuidas, yo te cuido, o si tú haces, yo también hago, ese mutualismo en el proceso ha permitido, pues, en realidad que se dé lo que se busca, pues que haya paz, que no haya guerra realmente, a pesar de todo el gasto inmenso de, de una carrera armamentística. Pues todas las armas están ahí, todas las armas están ahí. Incluso ya a finales de los 90 firman unos acuerdos para desmantelar la mayoría de armas masivas estos dos países. Así que el proceso se podría decir que ha sido exitoso en su mayoría y bueno, mientras no haya guerra entre ellos dos, pues estamos bien, ¿no? Así que se puede decir que es exitoso. Te voy a dejar en aparte un par de links de, de, de forma que podamos entender cómo la estructura de toma de decisiones se puede eh, revisar sobre el papel, cómo nos lleva una respuesta a la otra y cómo podemos tener este ejemplo de la teoría de juegos de una manera más clara y más específica. Entonces quedo atento a sus comentarios, a sus llamados, a sus avisos, como siempre. Espero que tengan un buen resto de semana y nos vemos la próxima clase.